terror de miedo y suspenso, comenzamos con los relatos y esta es a cargo de la consentida Anaí en estas noches de terror. Se cuenta en mi pueblo que en tiempos de guerra había una familia rica de que todos se sentían envidiados. Había 2 chicas en la familia, la mayor, ya casada, tenía 21 años y la más pequeña, 18. En la época que se estaba, era muy difícil de conseguir comida y a pesar de que el pueblo no vivió la guerra en profundidad, también se dejó sentir la hambruna. Los guerrilleros, decidieron así acabar con la familia para apropiarse de sus pertenencias. Entraron a la casa por la fuerza y se llevaron a los padres. Los asesinaron y dejaron los cuerpos en los bosques cercanos a la casa. Las hijas no tuvieron mejor suerte. No solo fueron asesinadas, sino también maltratadas, violadas, sus cuerpos mutilados y acabaron completamente en el abandono. Los lugareños, desesperados por esta horrenda escena, fueron a recoger los cuerpos o los pedazos de personas que fueron tiradas por todo el lugar. Así que era como quisieron más bien no nada más torturarlas en vida, sino también en muerte. Esa misma noche una de las pocas personas con buena voluntad las llevó hasta el cementerio y ahí fueron a enterrarlas. Cuentan las gentes que volteaban la cara a un lado del cruel estado que estaban las jóvenes, las ropas desgarradas, las caras desfiguradas, mutiladas. Sobre todo había muchísima sangre. Pasaron ya los años o décadas y un grupo de jóvenes decidieron acercarse para demostrar su valentía a esta donde se encontraba colocada la lápida de una de las hermanas. Estos muchachos eran adinerados, hijos de terratenientes. Uno de ellos, el más ebrio de todos, el que había puesto la idea, decidió tomar la pala y desenterrar el cuerpo para ver si aquella leyenda era verdad o solamente era ficción. Comenzó a cavar bajo las miradas atónitas de los demás que efectivamente estaban viendo cómo sacaba los restos de la hermana mayor. Pero el joven no se conformó con esto, sino que sacó la calavera y le pegó una patada diciendo: «Yo he sido valiente para desenterrarte, ahora hazlo tú y hazte presente en cuanto den las 12. Si lo haces, pagaré un esfuerzo y te daré como ofrenda los mejores manjares que hayas probado jamás». Y concluyó con una carcajada. «¿Ven? No pasa nada, jajaja». Siguió riendo mientras los otros se quedaban atónitos y no podrían creer lo que había hecho. Luego se marcharon dejando la pala a un lado de la tumba, ya profanada, para que todos supuestamente en el pueblo pudieran ver su hazaña. Poco tiempo después, cuando el chico había vuelto a la casa y dormía, sonaron las 12 y se escucharon 3 golpes secos que retumbaban el caserón donde vivía. El criado, asustado por la hora, se dirigió hacia la puerta, la abrió y a su asombro vio una sombra negra que poco a poco se materializó como si fuera una mujer, o más bien era un velo como si fuera cubriendo a una mujer. Esta avanzó de inmediato y dijo: «Está nuestro señor en la casa, tengo una cena pendiente con él». La voz le parecía algo desgarrada, pero el criado le pareció voz femenina, así que la dejó en la estancia y le dijo: «Sí, subiré a anunciarle a mi amo». Y así lo hizo. Subió el criado y le comunicó a su amo que una joven deseaba verlo y que decía que tenía que ver algo con una cena. El chico no daba crédito a lo que oía y pensó: «Esto debe ser una broma de mis compañeros». Así que se vistió rápidamente y bajó. Creyendo encontrarse ante uno de sus amigos, decidió ordenar que se sirviera lo mejor en su despensa y así demostrar no tener miedo. Sabía que esa gran jugada le costaría muy caro a ellos. Habiéndose sentado en el misterioso invitado, habló: «¿Esto es lo mejor que me tienes reservado, caballero? Creía que eras hombre de palabra». Oyendo la voz, el chico se puso en pie, pues no había descubierto la voz de ninguno de sus amigos ante esa voz.
aquella silueta se levantó dejando ver en una de sus manos que le erizó el pelo a este muchacho. Se le acercó lentamente mientras recorría la capucha de la túnica para dejar ver su rostro. El chico quedó paralizado, pálido y cayó desmayado. Al oír el golpe, el mayordomo se acercó y encontró a su amo tendido en el suelo. Su invitado había desaparecido, pero no sin antes dejar una nota que decía: dejar a los muertos descansar en paz. Cuando el chico despertó, todos le preguntaron qué es lo que había ocurrido. Entonces, balbuceando, comenzó a decir: no despertar a los muertos. El chico nunca se recuperó de aquello y se suicidó poco tiempo después. Cuentan en aquel lugar que el espectro le atormenta día y noche reclamando aquellos manjares. La casa donde vivió el joven ha sido convertida en en una casa rural, y según cuentan, aún hoy siguen oyendo el lamento de aquel chico que se sombra y que atormenta para siempre. Sin ni más ni más, eso es cierto. Nunca hay que molestar a los muertos. Y como estas historias, recuerden que ustedes las pueden contar en estos momentos a través del WhatsApp 773-766-5528, o igualmente mandarnos un correo electrónico, publicarla en Los Amigos del Terror, o igualmente aquí en la página, en el inciso de visitantes. Ahí pueden dejar su historia y la contamos todas las noches a las 11 aquí en Al Filo del Terror. Y pues bueno, sin más ni más, saludamos a todos los terroríficos que están en esta noche. Como siempre, una de las consentidas y dueña de esta historia, Anaí. También está Eric Vargas, saludos, muy buenas noches. Akiri Santi, hola, muy buenas noches. Buffalo Blue, gente, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy les voy a estar hablando sobre unos accidentes trágicos que supuestamente tuvieron que ver algunos demonios